4, repito, estamos en la segunda carta del capítulo 4, este pasaje bíblico que quizá muchas veces usted haya leído. Yo tengo que repetirle que esta segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita a unos días de su muerte, y es una carta que nos muestra a un Pablo quizá muy distinto a otros momentos. Se ve en esta carta mucho de su corazón. Vemos en él la tristeza del momento de su partida. Sin embargo, aún en el momento de su partida, él nos enseña la fuerza que Dios le da. El versículo 1 nos dice: te encargo solemnemente que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Está dejándole a Timoteo una tarea de hacer varias cosas, obligaciones que él tiene, pero también en esta despedida, porque en realidad es la despedida de Pablo para la iglesia. Pablo menciona en este verso que acabamos de leer: por lo demás, haciendo referencia a todo lo que ha dicho de venir los tiempos difíciles, cuando van a sufrir la sana doctrina, donde van a tener y va a haber pruebas, y personas van a predicar cosas llenas de error. Y dice lamentablemente en el versículo 3 que muchos se apartarán de la verdad, y su oído simplemente pondrá atención a fábulas profanas y a cosas que realmente están con otro deseo. Sus ojos y su corazón estará puesto en otras cosas. Y aquí vemos que Pablo dice: por lo demás me está guardada. Él tiene una esperanza, y esa esperanza es una corona de justicia. La corona a la que Pablo refiere, con la que será recompensado y con la que él está esperando este futuro. Este texto nos dice en el griego, por lo demás, esta frase, que es ocupada en varias ocasiones por Pablo, se refiere a lo que queda, a lo que viene adelante y falta por venir. Él está pensando en lo que el futuro vendrá a Pablo y a la iglesia, y las cosas que la iglesia enfrentará a ese momento, lo que le quedaba aún a Pablo. Él sabía que lo que vendría a Pablo sería algo que él había esperado y algo que él tenía guardado, o más bien que Dios sabía que le había guardado a él y a los demás. Pablo aquí dice, señala que en el pasado y en el presente él había hecho la tarea. Gracias. Él se había esforzado y había hecho una gran tarea de guardar la palabra de Dios. Y dice ahí el texto: me es guardada la corona de justicia. Pablo entonces tenía la seguridad de que el Espíritu Santo, que en el futuro iba a tener esta hermosa recompensa, la corona de justicia. Ahora, previo a esto, esta corona no vendría simplemente de la nada. Esta corona no vendría solo a hacer una recompensa por algo que no hubiera tenido ningún esfuerzo. Pablo ha referido en el versículo anterior que él ha luchado por algo, o él ha estado luchando con algo. ¿Qué es, hermanos? Dice, he peleado la buena batalla. Y no solamente eso hablamos durante meses atrás, sino que ahora está refiriéndose a terminado también la carrera, y finalmente en 3 acciones dice: he guardado la fe. Entonces, finalmente, después de haber peleado,
después de haber corrido y después de haber conservado, preservado la verdad de Dios, la recompensa final sería esta corona a todos los que han hecho este esfuerzo. Caminar, correr en esta vida, esta pelea constante y este guardar la palabra de Dios y la esperanza en Cristo. La palabra guardado, que está en el versículo 8, refiere o lleva la idea de estar almacenando en un lugar seguro, en un lugar bien protegido. Esa es la idea de la palabra guardado. ¿Y qué hacemos nosotros, los creyentes? Almacenan con anterioridad cierta parte de su tesoro. Y Jesús ordena esto. Yo quiero invitarle a Mateo 6, por favor. Mateo 6, si usted me acompaña. Porque quizás usted está perdiendo de vista y parecería que el creyente no debiese de pensar o no debiese de atesorar algunas cosas. Pero no es cierto. La palabra de Dios nos dice que efectivamente tenemos que hacer tesoros. Pero estos tesoros, ¿dónde tienen que ser hechos? ¿En dónde? En el cielo. Usted lo tiene ahí, versículo 20, dice, haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones, ¿no qué, hermanos? No minan ni hurtan. Entonces Pablo aconseja a Timoteo que instruya a las personas de su iglesia. ¿En qué iglesia estaba Timoteo trabajando? ¿A dónde estaba pastoreando Timoteo? En Éfeso. En Éfeso. Entonces aquí Pablo está diciéndole a Timoteo que tiene que instruir a su iglesia, a la iglesia de Éfeso, a que hagan tesoros, ¿verdad? Y esto usted lo puede ver. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Acompáñeme ahí rápidamente. Primera de Timoteo 6, verso 18. Dice el pasaje, que hagan bien, ¿me sigue? Que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras, ¿cómo? Dadivosos, generosos. Verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida que eterna. Entonces, hermanos, la instrucción para nosotros, los hijos de Dios, los hermanos, los creyentes, es que hagamos tesoros. ¿Pero dónde, hermanos? En el cielo. Pero estos tesoros, dice aquí, nosotros también tenemos que buscar riqueza. Pero tenemos que ser ricos ¿en qué, hermanos? En buenas obras, como nos dice el texto. Tenemos que ser ricos en ser dadivosos, ser ricos en ser generosos. Cuando usted dé, usted no dé como los demás. Que la gente da muchas veces para que la gente ¿qué? Lo vea. Usted dé, y es más, si puede hacerlo a escondidas, hágalo. Hágalo así. Dé de corazón, ofrende y ayude a las personas que pueda en necesidad. Y hágalo con más empeño cuando pueda. Seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando, dice, para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿De las cosas aquí? No, de lo que vendrá, que echemos manos de la vida eterna, nos dice el texto. Entonces, aunque Pablo obviamente no conoció el ministerio terrenal, Pablo no tuvo la bendición como Pedro, no tuvo la bendición como Juan, como Andrés, como los discípulos que estuvieron al lado de Jesús, ¿cierto o no? Cuando él servía, cuando él predicaba. Pablo no estuvo en el sermón del monte. Pablo no acompañó a los discípulos en la barca cuando Jesús hizo callar al mar. Pablo no estuvo presente cuando sanó a muchos enfermos. Pablo no estuvo presente en el ministerio terrenal de Jesús, a diferencia de los otros apóstoles. Sin embargo, él oyó sin duda acerca de la promesa o de las palabras que el Señor Jesús había dicho. Palabras como las hermosas que él predicó y proclamó en el sermón del monte,
verso 11, este texto que debe de quedar claro para cada creyente, una de las últimas bienaventuranzas: bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperan. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando por mi causa se burlan de ustedes, y os persigan y digan toda clase de mal. ¿Contra quién? Contra vosotros, pero mintiendo, dice. Porque mucha gente, hermanos, se atreve a hablar y a decir cosas de nosotros los creyentes, de los cristianos, y hablan cosas que son, ¿qué, hermanos? Mentira. Porque, hermano, tenga cuidado, si una persona habla de usted alguna verdad y a usted le lastima, pues ahora sí que le aplico, la verdad no peca, pero lastima, ¿no? Pero cuando la gente, escuche bien, eso sí nos molesta mucho más, cuando la gente habla cosas que no son, ¿qué? Ciertas de nosotros. ¿Nos duele o no? Y nos dicen tal, es que tú eres una tal y tal por cual, y tú hiciste, y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, la bienaventuranza dice: bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperan y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque, y ahí está, hermanos, ¿por qué? Subraye, vuestro galardón es, ¿qué, hermanos? Es grande en los cielos. A ver, hermano, entonces, yo vuelvo a insistir, como decía por la mañana, ¿vamos a tener grandes riquezas o bendiciones aquí, hermano? No. Sí es cierto que recibimos muchas bendiciones aquí y muchas misericordias de Dios, pero las riquezas verdaderas, hermanos, no las vamos a ver ¿dónde? Aquí, sino las veremos en el cielo. Dice: vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. No se equivoque. No esté buscando ser galardonado, ser admirado, ser reconocido por los hombres, hermanos. No, hermano. Eso no tiene gracia. Para que los hombres le aplaudan, hermanos, mucha gente hoy gana dinero en decir tonterías, ¿cierto o no? Hace tonterías y ¿qué hacen la gente? Les aplaude, se ríe de ellos. Y la gente se hace, hermano, es impresionante. Hay gente que se ha hecho rica o millonaria con cosas bastante lamentables. O con su desnudez, ¿cierto o no? O por sus defectos. Simplemente porque mueve el estómago, se hace rico. Y qué triste. Y usted todavía está dándole me gusta, ¿no? Ese tipo de cosas. Hermano, Cristo también dijo que su Padre recompensaría a quienes dan, a quienes oran, a quienes hacen y ayunan. ¿En qué, hermanos? En secreto. Esto es quienes hacen las cosas, como dice, hermanos, porque te lo di ¿de qué? De corazón, sinceramente. Y cuando uno da las cosas sinceramente y de corazón, no está buscando, ¿qué, hermanos? Recibir, ¿qué? Algo a cambio. Usted muchas veces dice: no, es que tengo que darle regalo porque él me regaló la vez pasada. O está buscando dar algo esperando que eso regrese con usted. No. O mucha gente está queriendo dar algo para que la demás gente, ¿qué, hermanos? Lo vea y lo reconozcan. De hecho, Cristo se unirá a su Padre. Es algo que usted no sabe. Generalmente, hermanos, cuando una persona es premiada o reconocida, ¿quién entrega el premio, hermanos? Pasa cualquier persona ahí de la calle y se agarra y le da la medalla. ¿Quién generalmente entrega una medalla, un reconocimiento? ¿Quién lo entrega? ¿Quién entrega las llaves de la ciudad en algunos países? ¿Quién lo entrega? ¿El presidente o el Estado? Una autoridad máxima de ese lugar. ¿Cierto? Las llaves de una ciudad las entrega el gobernador de la ciudad. La máxima autoridad. Las medallas las entrega la máxima autoridad de esa competencia. Alguien reconocido.
¿Y usted sabe quién va a entregar el galardón, hermanos? Vamos a Mateo 16, acompáñame, por favor. Mateo 16, 27. Dice el texto, si usted lo tiene ahí, el Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿qué? Vendrá en la gloria de su Padre, ¿con quién? Con sus ángeles, y entonces, ¿qué hará? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces la promesa de Jesús, que Jesús haría y entregaría, hermanos, ahora me detengo, no era algo novedoso, era algo que ya conocía el pueblo de Dios. Mire, acompáñeme rápidamente, Salmo 62, vaya a Salmo 62, versículo 12. Dice el texto, 62, 12, y tuya, oh Señor, es que la misericordia, porque tú, ¿qué dice? Pagas a cada uno conforme a su obra. Y si me acompañan otra vez a Hebreos 11, el escritor de Hebreos nos dice en el versículo 6, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. 11.6, ¿ya lo tienen todos? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es, ¿qué, hermanos? Galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, ¿quién termina premiándonos? ¿Cualquier hijo de vecina? No, ¿quién es el que nos premia? Cristo mismo, o sea, Dios, pero a través de la persona de ¿quién? De su Hijo. El Hijo de Dios es el galardonador de los que le buscan. Ningún autor de las Escrituras proclama con tanta fuerza como lo hace Pablo acerca de la verdad, acerca de la salvación. Esto lo repite Pablo en varios textos, como Romanos, como Efesios, donde Pablo dice y grita y expone: la salvación es solo porque, hermanos, gracia. Sois salvos por gracia. Y que esta gracia opera, sí y solamente sí, por medio de ¿qué, hermanos? A ver, ¿qué aprendieron en la escuela bíblica de vacaciones? El que ¿qué? Cree. Todo aquel que ¿qué? Cree. Sin fe no hay ¿qué, hermanos? No hay salvación. Pero esa fe, hermanos, esa fe es puesta ¿en quién, hermanos? En Cristo, en Jesús. Entonces, la salvación es solo por gracia, gracia de Dios, y fe ¿en quién? En Cristo. El Padre extiende su gracia, pero se la da a solamente aquellos que han puesto su fe en su Hijo Jesucristo. Aún así, ningún otro autor de las Escrituras anticipó con más gozo la recompensa que recibiría un día por parte del Señor, porque el Señor finalmente fue el que tuvo compasión de ¿quién? De Saulo, ¿no? Él tuvo compasión de Saulo, Él lo salvó y lo sustentó por gracia, y continuamente, hermanos, Pablo hablaba acerca de esto. Mire, acompáñenme, voy a terminar con Filipenses 3. Filipenses 3. Esta carta a los Filipenses, en el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya que alcanzado. Pero ¿qué hago? Hago una sola cosa. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora lea conmigo: prosigo a la meta para cumplir un llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pablo, ¿qué hacía, hermanos? Se esforzaba, ¿cómo, hermanos? Un día nada más. Se esforzaba solamente los domingos por llegar temprano a la iglesia, ¿no? Él se esforzaba, ¿cuándo, hermanos?
todos los días, cada momento. Y son muchos pasajes y son muchos himnos que nos dice cada momento, cada momento. Pablo se esforzaba constantemente, se presionaba a sí mismo. Y cuando hablamos de presionar, hermanos, es como cuando usted aplasta algo para que ¿qué? Para que salga, ¿sí o no? Presionar es, usted siente esa presión y hace todo lo posible por lograr, por alcanzar lo que, hermanos, lo que usted está buscando. Pensemos en sacar una buena calificación, quedar en un primer lugar, en una competencia, hacer el mayor esfuerzo para llegar antes que quienes, que todos los demás. Usted se presiona, se autodisciplina, y usted por alcanzar esa meta, usted muchas veces se esfuerza y no duerme, ¿sí o no? Hay infinidad, y yo les he dicho, hermanos, que a mí me encanta cómo muchas personas se preocupan por hacer dietas, ¿no? Pero dietas ¿para qué, hermanos? Para adelgazar, ¿no? Para mejorar su figura, su cuerpo. Pero Jonathan Edwards, que ha sido creo que el más grande expositor que ha tenido Estados Unidos, el puritano más grande que ha tenido Estados Unidos, una de las mentes más grandiosas, y sus mensajes, créanme que son impresionantes. Jonathan Edwards hacía una dieta para no dormir o permanecer el mayor tiempo despierto, preparando, ¿qué, hermanos? Sus textos, sus mensajes para predicar. Y él se propuso, y usted puede leer de la misma manera que Martín Lutero expuso tesis, él se propuso, y él decía, mi propósito es hacer esto, y él se presionaba y se esforzaba por alcanzar metas. Usted y yo tenemos que presionarnos por esforzarnos en vivir vidas agradables en todos los sentidos para Dios. Porque debemos de recordar, hermanos, que nosotros quizá no debíamos de pensar en una recompensa, pero yo le voy a decir, hermanos, que sí hay una que, hermanos, una recompensa hermosa, un galardón hermoso que no va a ser entregado por nadie, sino por la misma persona del Señor Jesucristo. A todo aquel que le busca, a todo aquel que se esfuerza. Y vale la pena, que, hermanos, esforzarse y trabajar y servir. Entonces, hermanos, Pablo decía, me esfuerzo, me extiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, y todo lo hago ¿en qué, hermanos? En Cristo, ¿qué? Jesús. Porque fue el mismo Pablo que escribió en el 4:13 de Filipenses, todo lo puedo que en Cristo. Esta recompensa entonces se basará en nuestras intenciones, en nuestros logros. Y termino, hermano, por favor, con Proverbios 24. Vaya a Proverbios 24. Hay una pregunta, diría, retórica. ¿Qué es una pregunta retórica, Hugo? Vea esta pregunta, por favor. 24:12 de Proverbios. 24:12 dice el texto, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Hermanos, si hay alguien que conoce nuestro corazón, ¿quién es? Es Dios. Él sabe las intenciones y los deseos de quién, de nuestro corazón. Y dice, el que mira, ¿por qué? Por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según qué, hermanos, sus obras. Entonces, hoy, hermano, Dios está viendo sus corazones y sabe el gran esfuerzo o el poco esfuerzo o el nulo esfuerzo que usted está haciendo. Y hermano, las cosas para Dios no solamente se tienen que hacer bien, no solamente se tienen que hacer muy bien, las cosas para Dios se tienen que hacer perfectas, sin falta, con todo el amor, con toda la fuerza, porque a Dios se tiene que amar con todo el corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y todo lo que hago por Cristo, todo lo que haga por Cristo, mi vida tiene que ser entregada en lo más alto. Dios le bendiga.